bien, vamos a compartir la palabra del Señor. Yo te voy a cambiar el texto, Adrián. Dale. Vamos a cambiar el texto. Teníamos un texto para hoy, lo podemos compartir mañana, la semana que viene. Hasta que estés acá, vamos a estar de programa, así que no hay problema. Dale. En el capítulo 9, según el Evangelio San Lucas, capítulo 9, verso 23, y decía a todos, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día y sígame. Vamos a hablar de la negación, del negarse, ¿no? Okay. De la importancia o de lo que es negarse a uno mismo por amor a Él. Muy bueno. ¿En qué versículo estamos? 9:23 del Evangelio según San Lucas. Yo hablaba en estos días acerca de que hay muchas personas, ¿no? Es más, colgué en mi perfil de Facebook algo que saqué de otro lugar que hablaba de que hoy muchos quieren la unción de David para reinar, ¿no? Y todo y da todo eso, ¿no? Pero ninguno quiere la unción de Juan el Bautista, ¿no? De confrontar al pecado aunque pierdas la cabeza. Wow. Entonces, eso es lo que estamos hablando. Todos quieren ser bendecidos, todos quieren estar bien, pero nadie o muchos no quieren renunciar a las cosas que saben que van en contra de la voluntad, del propósito de Dios, ¿no? Interesante. Y el versículo que sigue, si lo podemos agregar, Sí, dale. dice, porque todo el que quiere, el 24, dice, todo el que quiere salvar su vida, la perderá, y todo el que pierda su vida por causa de mí, la salvará. Acá, en el original, podemos ver la palabra vida que se repite y pareciera que no tiene sentido en el español, porque dice, el que quiera salvar su vida la va a perder, y el que quiera perderla por causa de mí, la va a salvar. Y cuando está diciendo de que quiera salvar su vida, esta que tenemos, de las cosas materiales, de la vida esta que se termina, que es temporal, ¿no es cierto? Es la que muchas veces queremos salvarse. El que quiere salvar esta vida, la va a perder. Está hablando de la otra vida, de la que tiene carácter eterno, de la vida eterna, ¿no?, que tenemos en el Señor. Y el que quiera perder esta vida temporal, esta vida que se termina aquí, va a ganar la otra vida, ¿no es cierto? Va a ganar las cosas eternas de Dios. O sea que ponemos en el altar las cosas materiales, las cosas humanas, las cosas que se ven. Siempre me gustan el versículo que dice que las cosas que se ven son temporales. O sea, esta vida, este cuerpo que mucha gente hoy vemos por ahí en Facebook, que se hizo un retoque, y se están gastando un montón de dinero para invertir en esta vida que es temporal, que se va a terminar, y no le hacen el retoque a la otra parte, ¿no es cierto?, que tiene que ver con las cosas eternas. Lo que se ve es temporal, dice la palabra, lo que no se ve tiene carácter eterno, ¿no? Entonces queremos ganar esta vida, queremos aferrarnos a las cosas que se ven, pero no perdemos las cosas eternas. Vos decías esto, ¿no? Muchos viven como si nunca van a morir. Oh, bueno. Interesante. Entonces, al vivir de esa manera, todo lo que invierten es para lo temporal, para lo pasajero, para lo superfluo, para eso, en eso invierten, porque piensan que nunca van a morir. Exactamente. ¿No? Y esta pandemia, por ejemplo, nos cambió esa visión. Exactamente. Porque de la noche a la mañana muchos murieron. No miró edad, no miró sexo, claro, posición social. Sí. No miró nada de eso. O sea, de la noche a la mañana llegó la pandemia y muchos murieron. Sí. Y en la vida normal, ¿no? En la vida normal, a veces los jóvenes caminan como si no fueran a morir nunca. Como es algo tan lejano ya, ¿no? Piensan que la muerte es algo solamente para los adultos.
pero no es cierto, ¿no? La muerte es algo que uno se enfrenta en cualquier momento, puede venir, ¿no? Así que a veces los jóvenes caminan sin tener en cuenta, ¿no? Que eso puede llegar a... que se deben preparar para eso, que debemos vivir pensando en la eternidad. Aún en el ámbito cristiano suele suceder de que los más viejos, los más adultos o ancianos, están hablando más de la venida de Cristo, y los jóvenes ven la venida de Cristo como algo a largo plazo, ¿no? Sí, sí, sí. Y también, vamos a ser sinceros, cuando yo, me recuerdo cuando yo era un niño, hasta ese tiempo se hablaba mucho de la venida de Cristo. Si bien, no me quiero ir del tema, pero si bien se hablaba tanto de la venida de Cristo que no poníamos tanto énfasis en las cosas de hoy, de prepararnos, de estudiar, de las cosas que estamos viviendo, se estaban enfocados en el futuro. El Señor viene, nos tenemos que ir con el Señor. Pero la iglesia de ahora vive para hoy. En la iglesia se predica muy poco acerca de la venida de Cristo. La gente no está pensando, o sea, es una cosa que está escrita en la Biblia, pero no se ve reflejado en la vida diaria esa conciencia de que el Señor puede venir. Claro, es que nos hemos ido a los extremos, ¿no? O éramos escatológicamente, vivíamos escatológicamente al día, sí. O ahora estamos alejados totalmente, como si nunca fuera a venir Cristo, ¿no? Exactamente. Se hablaba en aquel entonces todo escatología, todo sobre la venida del Señor, los acontecimientos finales. Hoy se está queriendo retomar un remanente, un pequeño remanente quiere retomar el tema de la venida del Señor, que es algo tan real, ¿no? Pero muchos no quieren escuchar eso porque están viviendo bajo la influencia del humanismo, que es una de las cosas que más ha afectado la iglesia del Señor, que no estoy hablando de denominación, estoy hablando de personas. La iglesia somos nosotros, no la denominación. Cuando Cristo venga, no va a decir, tal denominación la vengo a buscar, no. Él viene a buscar su iglesia. ¿Quién es su iglesia? Nosotros. Porque eso lo dice el apóstol Pablo en 1 Corintios 3:16, ¿no? ¿Acaso ignoráis que soy templo de Dios y que el Espíritu de Dios mora en vosotros? ¿No? Entonces, la iglesia entró tanto el humanismo que dejamos de predicar a Cristo. Y se han hecho fuertes muchos valores que se infiltran, se han hecho fuertes en la mente del cristiano, que son de perfil mundano. O sea, hasta a veces no nos damos cuenta de que estamos tomando decisiones, accionando con una mentalidad influenciada por el mundo. Claro, y por eso mismo, es ese humanismo que se metió dentro de las iglesias. Hablamos, bueno, yo una de las cosas que vengo hablando últimamente es eso, ¿no? El humanismo, ¿qué hizo? Nos sacó del otro contrapunto, sí, sí, ¿no? Porque no habíamos alcanzado el equilibrio en Dios. O somos extremistas, ¿no? Sí. Nos sacó de ese contrapunto y nos llevó a pensar que nosotros tenemos que realizarnos como personas. Claro. Tenés que cumplir tus sueños, tus metas, tus logros. En ningún momento se habla de morir a uno mismo, se habla de un compromiso con Dios, ¿no? Por el contrario, en todo momento te están hablando de eso. Cambiamos el liderazgo de Jesús por un liderazgo gerencial, empresarial. Y queremos manejar la obra de Dios desde el punto de vista gerencial o empresarial. Y es ahí donde nos chocamos, porque la obra de Dios se mueve bajo la dirección del Espíritu Santo, bajo la dirección de Dios mismo. Pero nosotros hemos metido todas esas cosas dentro de la iglesia y nos ha llevado a la realidad que hoy muchos viven. Exactamente. Pero qué bueno que podamos venir al Evangelio, por eso es interesante muchas veces leer el Evangelio, volver al Evangelio, ¿no? Y redescubrir el Evangelio, porque en el Evangelio vemos el ejemplo de nuestro ejemplo, porque aquí dice,
está hablando y dice, y decía a todos, si alguno quiere venir en pos de mí, o sea, si alguno quiere ser mi seguidor, mi discípulo, entonces marca el ejemplo, ¿no? Porque Jesús es el ejemplo del líder y nos marca el ejemplo, lo que él pasó, o sea, un seguidor es alguien que va detrás, claro, ¿no es cierto?, en el camino. Que las cosas que el que va adelante enfrenta, vive, los mismos pasos son los que vamos tomando nosotros, ¿no? Jesús es el ejemplo que debemos seguir, es el líder que debemos seguir. Y cuando volvemos al Evangelio y lo releemos, podemos, como que dice, examinar cómo está, ponernos como un espejo, mirar la palabra y ver cómo nosotros estamos viviendo como Jesús quiere, porque a veces vamos a encontrarnos que estamos caminando diferente, ¿no es cierto? Cuando yo estaba en el ejército, a veces uno ve los desfiles de soldados que van todos al mismo ritmo, ¿no? Pero hay gente que le es imposible, o sea, no puede, imagínense, no puede ser soldado porque no puede llevar el ritmo del tambor y de caminar ¿no es cierto?, al compás. al mismo compás. Gente que en vez de empezar con el derecho, va con el derecho y el otro va con el izquierdo, y usted ha visto por ahí, hasta a veces ponen en Facebook algunos que un desfile donde uno se pierde y queda. Caminar con alguien, cuando uno quiere caminar, tiene que ir, ¿no es cierto? No puedo yo a mi paso y el otro al otro, ¿no es cierto? No podemos seguir a Jesús a nuestra manera, ¿no es cierto? Es una cosa, en el ejército para ir tenemos que ir viendo hacia adelante, alineados con el de adelante y alineados con el de costado. Y entonces usted, desde todos los ángulos que vea la formación, podía ver una sola cabeza, un solo cuerpo, una sola cabeza, un solo cuerpo. Inclusive los fusiles alineados y todo. Y bueno, si podemos, ¿no es cierto?, como cuerpo de Cristo tenemos que ir adelante, alineados con nuestra cabeza, el que va adelante, siguiendo sus pasos. No podemos ser un seguidor de Cristo si vamos caminando a nuestro propio ritmo, a nuestra misma manera. Y acá el Señor está mostrando, siempre el Señor nos muestra esto. Dice, el que quiere venir en pos de mí, el que me quiere seguir, el que quiere ser un seguidor mío, acá nos está dando la manera, como niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día y sígame. O sea, a veces queremos ser un seguidor de Cristo, pero no queremos sufrir, no queremos sacrificarnos. Acá niéguese a sí mismo, quiere decir, yo soy pastor. Nega tu derecho de pastor. Pero a mí me tienen que, morir a nuestros derechos. No, porque yo tendría que morir a tus derechos. Negate a vos mismo. Me tendrían que servir. Oh, bueno. Ahí está el tema, ¿no? Cuando pensamos que nos tienen que servir, cuando en realidad, si sos un discípulo de Jesús, Jesús dijo, yo no he venido a ser servido, sino que vine a servir. En la vida cotidiana inclusive, estamos hablando en el ministerio, pero hablemos en la vida cotidiana, a veces en la vida familiar. Nosotros ponemos tan alto nuestros derechos. Y acá el Señor dice, ¿querés ser un seguidor? Pone tus derechos, baja siempre tus derechos, negate a vos mismo. Es eso, como decir, lo que a mí me gusta, en la vida misionera lo vemos muchas veces, donde tenemos que morir a nosotros mismos con la comida, morir a nuestras costumbres, tenemos que comer a veces algo que no nos gusta para poder no ser para que la persona no se moleste y después no podamos predicarle, hablarle y tantas cosas, ¿no? Toma su cruz y sígame cada día. Interesante. Sí, empezamos como yo te saqué y fuimos a estar preparados, a hablar de la vida eterna, hablamos de perder la vida, pero si nos damos cuenta de que si nosotros hacemos esto que dice acá, nos negamos nosotros mismos, tomamos nuestra cruz cada día estamos preparados para que el Señor nos
vengan. Cada día estamos preparados para partir. Si estamos caminando, copiando sus pasos, ¿no? Ahí el Señor va delante nuestro y vamos alineados con Él, ¿no? Y también, como decía, tomaba el ejemplo del ejército, que uno debe ir alineado con el que va delante, pero sin perder de vista el que está al costado. ¿No es cierto? Como cuerpo de Cristo miramos hacia adelante, pero debemos también tener en cuenta a mi hermano, ¿no es cierto? Tener la armonía en el cuerpo de Cristo, ¿no es cierto? Si lo queremos aplicar de esa manera, ¿no? Pero si seguimos estos pasos que el Señor nos está dando así, siempre vamos a estar listos. Claro. Desde ya que siempre vamos a estar listos, pero el tema es seguir eso. Y es lo que más cuesta. Bueno, ayer para nosotros lo del voluntariado fue una bendición tremenda, ¿no? Pero fue algo precioso el hecho de poder juntarnos con estos hermanos que habían ido a evangelizar y entre todos hacer la tarea, sin pensar, que ahí está muchas veces el error, ¿no? Sin pensar para quién son las almas. Claro. Porque eso es lo primero que cuando se evangeliza se dice, ¿para quién son las almas? Para el Señor. Ahí estábamos, para que los que no saben de lo que estamos hablando, es como serán 80 metros, Claro. de una vereda donde están todas las carpas todas juntas, y nosotros estábamos en un lugar y otra iglesia vino a la esquina. Y ya estaban armando todo, ese grupo estaban armando como que van a empezaron a cantar inclusive. Y nosotros la idea era poder cantar también. Entonces me acerco a Claudia y me dice Claudia, vamos a cantar. Y le digo, nosotros vamos a cantar acá, ellos van a cantar allá. Y bueno, nos vamos más allá, dice Claudia. Bueno, para no molestar, ¿no? Pero en ese momento le digo, si le digo a esta gente que si quieren que cantemos juntos, porque vamos a cantar al mismo Dios, ¿no? Y fuimos y los pastores, hermosos, linda la gente, el pastor dice, sí, cómo no, hermano. Y bueno, me gustó también nosotros vamos a decir, no, vamos a predicar nosotros, o todas esas cosas que realmente que no tendrían que ser, ¿no? O, a veces cuando queremos hacer algo con otro grupo, queremos poner, una vez más hablamos de nuestros derechos, imponer nuestra persona. Y bueno, dijimos, nosotros estamos cantando, nos unimos, nos acomodamos, lindo la humildad de estos hermanos también. Y bueno, nosotros, el pastor Silvio oró, y el otro hermano predicó, y fue una armonía hermosa, disfrutamos la palabra que ellos predicaron, no nos conocíamos. Claro. Y fue hermoso. Fue un tiempo precioso. Y el hecho de pensar, ¿no? Aún lo que hablábamos anoche, ¿no? Sí. El trabajo en el voluntariado, cuando estamos evangelizando, ¿no? Estamos evangelizando gente que es de provincia, gente que va a volver a provincia. Claro. No es que estamos evangelizando gente que, puedo decir, bueno, queremos para la iglesia. Claro, no, la queremos para el reino. Exactamente. La queremos que sean salvos, que alcancen esa salvación, ¿no? A veces el pensamiento como pastor es decir, bueno, tengo que hacer crecer la iglesia, tienen que venir a la iglesia y todo eso, pero cuando uno empieza a entender el reino, el reino va más allá de la estructura mental de mi iglesia. Claro. El reino somos todos. Sí. O sea, todos somos parte del reino. Entonces, no importa si lo gané yo, pero otro lo va a pastorear. Lo importante es que esa persona llegue a los pies de Cristo, ¿no? Fíjate lo que dice, acá estamos en el mismo capítulo de Lucas, y es el que íbamos a tocar hoy, que pensamos en tocar, y dice que le dijo, habló a los discípulos, dice que le dio autoridad y todas esas cosas que después seguramente vos las vas a tocar otro día. Dice el versículo 2, y les envió a predicar el reino de Dios. A veces, yo me pregunto a veces, ¿qué estamos predicando? Algunos su propio reino. Algunos el sistema el del apostolado, o la parte de esto, o predico el evangelio de mi iglesia. Claro. ¿Cierto? Su propio reino. Venía acá y en esta iglesia, impacto familiar o lo que sea, iglesia, acaba, y lo que Dios hizo o lo que la experiencia tuya en esta iglesia, o sea, a veces no predicamos el reino, o sea, o estamos predicando como dijiste, Silvio, que interesante cuando
cuando podemos hacer algo por alguien que no vamos a sacar nada de ello. Exacto. Ahí estamos negándonos a nosotros mismos. Ahí estamos no queriendo nada, ¿no es cierto? Estamos teniendo una actitud renunciando, ¿no es cierto? A veces queremos hacer un favor, inclusive lo puedes aplicar a tu vida de todos los días. Querés hacer algo para ver qué poder recoger de así. Pero el Señor dice, prediquemos el reino, ¿no es cierto? Estas personas que nos encontramos ayer no van a venir a la iglesia, quizás. No vamos, se van a ir de vuelta después de ayudarle todos los días como están haciendo ustedes y suplir sus necesidades, escucharles. Como vimos ayer, ustedes se sientan y escuchan. La gente necesita hablar su problema, contar todo lo que están, las frustraciones que están teniendo. Y luego de todo eso, van a subir a un transporte y van a volver a su lugar a 800 kilómetros, a 600 kilómetros de aquí, y ustedes nunca van a escuchar nada de ellos. O sea que no hay una manera de retribución o de que eso sirva para que la gente vea que lo que hace esta iglesia es grande ni nada. Y acá está la clave, ¿no? Dice predicar el reino de Dios. No hablar de nuestra iglesia, no hablar de yo, el pastor tal y tal, sino está hablando de predicar el reino de Dios. Claro, es lo que hoy se necesita. Exactamente. Dejar de lado el individualismo y poder unirnos por la causa verdadera, que la causa verdadera es predicar el reino. Exactamente. Y es ahí donde uno empieza a ver la mano de Dios en todas las cosas, ¿no? Ayer era tremendo escuchar algunas personas que yo he hablado, escuchar la situación que está viviendo una mamá ahí, que estaba con su hijita, tiene a su hijita de 1 año internada, que la estaban operando y que le dijeron, bueno señora, vaya y espera afuera, ¿no? Y que estar ahí. Y no tenía dónde estar. No tenía dónde estar porque no hay más lugar para carpas. No sé cuántas carpas hay. Son 25. 25 hay ahora. Y ya no hay más lugar para poner carpas, ¿no? Y uno ver toda esa situación de decir, bueno, sentir la impotencia, decir, no tener un lugar para poder ayudarles. No tener un lugar donde ellos puedan de pronto ducharse, Calentar comer un termo algo, de agua, lavar la ropa, ¿no? Y ver todas esas cosas, ¿no? de la necesidad que hay. La verdad que... El pastor me decía, ayer estábamos hablando, y él decía, si tuviéramos un lugar, y yo le decía al pastor, vamos a hablar de lo que Dios está poniendo en tu corazón, de tener un lugar cercano allí, donde la gente pueda ir a bañarse, pueda ir a calentar agua, volver a ese lugar, ir a checar sus hijos y volver, y quizás recibir algún alimento. Y quizás nosotros, acá ustedes del ministerio no tienen el dinero, no puede alquilar, pero hay alguien que escucha, o hay alguien que sabe que hay una casa por ahí cerca, o hay una organización que quiere decir, nosotros quisiéramos apoyar este sueño, de que esta gente está donde está el problema, donde está la necesidad, y solamente necesitamos algo muy pequeño que son los recursos. Claro. ¿No es cierto? Ellos están yendo, y quizás alguien quiera decir, yo voy a pagar el alquiler de esa casa, o busquen la casa, yo voy a pagar el alquiler, o conozco a alguien que puede proveer esto, o hay alguien del gobierno que dice, nosotros vamos a conseguir la casa y ustedes administran esto. O sea, a veces pensamos que la parte del dinero es la más difícil, pero la parte que ustedes están haciendo es muy importante, de ir todos los días. Hay gente que está chequeando todos los días cómo está la situación diaria de los niños, de los padres. Fue hermoso ver ayer. Y lo que veo que está pasando, ¿no es cierto?, en este programa, es esto. Estamos hablando nos fuimos del tema un poco, si bien estamos hablando de que ser seguidores del Señor, que tiene que ver con esto, y estamos hablando del voluntariado y de lo que pasó ayer en el hospital, y los comentarios que estuvimos escuchando, casi todos hablaban de lo mismo, y lo que estoy viendo es esto, no es imposible cuando nosotros nos metemos, ¿no es cierto?, en la vida de otras personas, que eso no nos afecte. Es imposible cuando nosotros
cuando vos metés la mano en la necesidad de otras personas, tenés esa empatía, ¿no es cierto? Empatía significa ponerme en los zapatos del otro. Ayer un hombre me dijo que estaba a 800 kilómetros y a veces no tiene, la gente 800 kilómetros dejan parte de su familia del otro lado, no pueden cocinarse, están durmiendo ahí. Ayer Silvio estuvo hablando con una mujer que no tenía carpa y decía, y él le preguntó, ¿tienes manta para abrigarte en la noche? Acá hace frío en Lima. Y ella le dijo, sí tengo una mantita para la nena. Así que quiere decir que la madre sentadita en una silla iba a pasar la noche, está pasando la noche sin nada que cubrirse. Entonces ustedes le proveyeron eso. Están ustedes, que me encanta lo que están haciendo, están en el lugar donde deben estar, ¿no es cierto? Ayudando a otros también a cargar la cruz que les toca cargar. Y es imposible, por ahí alguien está escuchando y dice, pero ¿cómo nos fuimos? Es que estamos afectados por lo de ayer, ¿no es cierto? Es imposible que esto no se te salga de la cabeza. Cuando vos ves el dolor de otro, cuando vos ves la necesidad de otro, te saca de la vida normal, te saca aún de tus propios problemas y te das cuenta que el problema que está al lado tuyo tiene es más importante. Y es también, como dice John Maxwell, dice, si vos estás deprimido, salí y andá a buscar a otro que está peor que vos y ayudalo. Claro. Entonces, cuando nosotros nos metemos, ayudamos a otro, empezamos como una terapia que te ayuda a ver que los problemas de los demás son mayores, que el sufrimiento tuyo no es tan importante. Pero lo que se ve entre ayer y hoy, lo que yo puedo ver como un observador que viene de afuera, es que hemos sido como afectados por el ministerio de ayer, y qué hermoso que podamos ser participantes, ¿no?, de los sufrimientos de otros, ¿no? Adriana hablaba de la empatía, ¿no? Y más de una vez cuando llegamos a las carpas y hay una mamá, cuando empezamos a hacer el trabajo nosotros vamos conociendo los rostros y sabemos claro. Si ese niño está evolucionando bien sin preguntar o si hay algo que está pasando que no está bien, porque ya empezamos a conocer los rostros de los papás. Ayer vimos rostros que fuimos la vez pasada y estaban llorando porque estaban mal, pero ayer se los vio diferente, entonces ya sin preguntar sabemos que ese niño está evolucionando bien. Y más de una vez charlando con los papás o cuando llegamos para presentarnos y por ahí los papás comienzan a contar y te dice, es que como que uno no supiera qué es lo que están viviendo. Entonces yo más de una vez le digo, yo sí sé lo que estás viviendo, yo un día estuve de tu lado. En tu lugar. Entonces es como que eso a ellos también claro. Les ayuda a abrir el corazón porque hay alguien que sí los está entendiendo porque un día estuvo del otro lado. ¿Cuántos meses vos tuviste con tu hijo? 8 meses. 8 meses, imagínense. 8 meses. Lo que es. Entonces, claro. Por eso yo me doy cuenta, ayer me dijo el pastor Silvio, me dice, a veces no me hace bien ir y estar allí. Pero realmente yo creo que algo está pasando con ustedes en este ministerio. Vi los jóvenes ayer cómo Dios estaba actuando a través de ellos. Y bueno, quizás Dios quiere que alguien esté ayudando a este ministerio. A veces hace falta pañales, hace falta tantas cosas, ¿no es cierto? Y ustedes no les sobra el dinero, habría otras cosas como iglesia que tendrían que mirar, ¿no es cierto? O gastar, invertir en otras cosas que necesita el ministerio. Sin embargo, están poniendo su mirada y realmente en el necesitado, en todas estas personas. Y bueno, ayer en una conversación nació esto de que quizás sería bueno conseguir una casa allí cerca donde gente pueda irse a bañar. Ella compartía de que había unas niñas que estuvieron prácticamente un mes sin bañarse. La mamá va por otro niño y tiene que traerse esas otras niñas y los niños esos apenas iban a un lugar a lavarse, no sé cómo se lavarían porque no, imagínense, sin bañarse un mes unos niños. Y bueno, ayer hablábamos de esto, estábamos tocados en la mesa compartiendo esto y bueno, quizás
Dios quiere tocar un corazón o quiere usarte a vos que no tenés para que hables de esto y quizás otra persona quiera proveer para esa casa, para alquilar, para que haya un lugar que pueda ser un centro de este ministerio, pero para esta gente, ¿no? Claro que, bueno, uno, si bien uno pasó todo esto, lo pasamos desde otro punto nosotros. Nosotros tuvimos la bendición de que la obra social que teníamos nos alquilaba un hotel y los 8 meses que estuvimos internados estuvimos en un hotel, pero también sabemos la otra, ¿no? Nosotros sabemos la otra parte donde vos entrás al hospital y no sabes qué te van a decir, que te fuiste, porque nosotros teníamos turno de 8 horas, lo cuidábamos a nuestro hijo, y vos te ibas, ella se iba en la noche, se iba y yo entraba a cuidarlo, ¿no? Y nos dejábamos, tipo médicos, nos dejábamos ahí el informe, ¿no? Y de pronto vos venías a la mañana y no sabías qué iba a suceder, o todo iba bien y algo se complicaba. Entonces uno sabe, entiende esas cosas y sabe, y al ver las personas que vos las ves, que tienen que enfrentar esa situación y la tienen que enfrentar de una manera, además de la situación adversa de la criatura, es la situación de dónde tenés que estar, de cómo tenés que dormir, ¿no? Vos bien decías que vos tuviste hotel y todo, pero sin embargo eso no es importante que vos pudieras tener un lugar, pero aún así era un sufrimiento, era una dificultad, más aún cuando le sumás a eso que ustedes pasaron, le sumás falta de comida, pasar frío toda la noche, claro. Si llueve mojarte ahí afuera, o no a eso, al problema, le sumamos otros problemas más. Es fuerte. Claro, que uno ve eso, ¿no? Y entonces a mí me afecta mucho desde el hecho de que sentís un poco de impotencia de no poder hacer más. Yo me gozaba ayer cuando veía que fueron otros grupos, fueron a llevar ayuda, y yo me gozaba en ese momento porque digo, qué bueno que están recibiendo y que ustedes están copiando lo que ustedes han comenzado, que es interesante. Entonces uno lo ve desde esa parte, sabes el tema de que de pronto no sabes qué vas a comer en ese día, ¿no? Porque si bien nosotros teníamos la bendición de que nos pagaban de lunes a sábado al mediodía, nos pagaban el alimento, pero el sábado en la noche, cena y domingo teníamos que cubrirlo nosotros. Y tenemos ahí una historia milagrosa, ¿no? Porque teníamos 2 pesos, ¿no? Era lo único que teníamos, 2 pesos, en aquel entonces 2 pesos para comer, y no había forma. ¿Qué íbamos a comprar con 2 pesos? Un alfajor. Claro. Y orábamos y le decíamos al Señor, Señor, manda dinero. Y el Señor, vamos caminando y encontramos 25 centavos, ¿no? 2 pesos 25. Pero esos 2 pesos 25 nos sirvió para comprar, no sé cómo nos sirvió, cómo hicimos, pero compramos agua mineral, pan y un poquito de fiambre, no recuerdo qué fiambre era, ¿no? Y un poquito. Y con eso almorzamos y nos quedó para cenar, ¿no? Y le dábamos gracias a Dios porque no era lo único que teníamos. Y esperar después el día siguiente, bueno, ya sabíamos que el día siguiente estaba asegurado el almuerzo y la cena. Pero uno sabe de esas cosas, por eso te afecta, a mí me afecta más todo eso porque yo sé el sufrimiento que están pasando y a su vez lo que están viviendo ahí. Entonces, bueno, por eso decíamos al principio, yo dije, si alguien tiene un cochecito, se necesita un cochecito de bebé para poder, para que esa madre se pueda movilizar ahora que le van a dar el alta. Y si usted lo tiene, por favor, usted no sabe que quizás usted lo tiene guardado pensando en que lo va a usar en algún momento. No lo guarde, bendiga, porque
Dios le va a dar en el momento que necesite, Dios le va a dar uno mejor. Porque es la siembra, hay una ley que es la ley universal en Dios, que es la siembra y la cosecha, es para todo el mundo, no es solo para los cristianos. La siembra y la cosecha. Así que si usted tiene un cochecito, por favor, yo le pido con todo mi corazón que usted pueda darlo para poder ayudar a esta mamá, ¿no? Y para poder bendecir a una familia. Y de esta manera copiamos los pasos de Jesús, ¿no? Que Jesús siempre nos muestra el ejemplo que Él se daba a sí mismo. Aún el Señor dice, a mí no me quitan la vida, yo la pongo, ¿no es cierto? Entonces nosotros podemos copiar esa manera de caminar del Señor. Dice que seguirle, el versículo dice, tome su cruz cada día y sígame. El que quiere venir en pos de mí, el que quiere ser un discípulo, un seguidor de Cristo, debemos copiar su caminar, su manera de andar. Y el Señor nos muestra en todo tiempo un patrón, el que no vivió para sí mismo, sino vivió para hacer bendición a otros. Así que esto es parte también del caminar como un discípulo del Señor. Amén. Muy bien, vamos a orar. Y para ya estar terminando, mañana en el Devocional de Oro seguimos compartiendo la palabra. Mañana vamos a hablar del tema de ir, de los envió, ¿no? Capítulo 9, verso 1 y 2. Así que mañana seguimos. Yo te voy a pedir que ores. Y bueno, si hay alguna persona que está por primera vez y nunca antes aceptó a Jesús como Señor y Salvador de su vida, este es el momento oportuno. La salvación llegó hoy a tu casa. Amén. Sí. Así que vamos a hacer primero la oración de fe y después oras por todos. Hacer la oración de fe. Y bueno, si estás ahí escuchando y nunca has tenido esto que estamos hablando, la experiencia de ser un seguidor de Jesús, o quizás has tenido un encuentro con Jesús pero estás apartado, estás lejos, tu caminar no tiene nada que ver con lo que estamos hablando hoy, y querés volverte al Señor en este día, querés volver, te pido que como quien dice, confirmes tu decisión de fe, ¿no es cierto? La oración de fe que vamos a hacer ahora. Y le diga, Señor, sí quiero volver, quiero que lave mi corazón y me limpie, quiero vivir para ti. Si usted quiere seguir a Jesús, si usted quiere que Jesús sea aquel que usted va a seguir y quiere tener vida eterna en Jesús, yo le pido que repita esta oración y diga, Señor Jesús, en este día yo te entrego mi vida a ti, quiero caminar contigo. Limpia mi corazón, quita todas esas cosas que no tienen que ver contigo, Señor. Dame una nueva vida, sé el Señor de mi vida, dirígeme, quiero seguirte. Señor, dame vida eterna. Yo quiero vivir para ti, quiero que seas el Señor de mi vida, quiero seguirte todos los días de mi vida. Amén. Y ahora voy a orar con aquellos que, no sé, estás escuchando en esta mañana este devocional. Y bueno, yo creo que a veces las cosas, cuando compartimos, predicamos, están enfocadas acerca que el Señor suple tu necesidad, que el Señor te bendice, que el Señor es tu Padre y te guarda. Y eso todo muchas veces el mensaje acerca de nosotros. Pero ¿qué tal si dejas a un lado en el día de hoy tus problemas y decir, Señor, yo quiero seguirte, yo quiero vivir una vida no enfocada en mí mismo, sino quiero ser un verdadero discípulo, quiero copiar esta manera, tomar el ejemplo tuyo, Jesús, y le dices, Señor, quiero entregar mi vida para servirte, yo quiero dejar de mirarme a mí mismo y quiero mirar la necesidad de otros. Señor Jesús, en este día te decimos, Señor, que queremos una vez más, decimos que queremos tomar este ejemplo de caminar contigo, queremos, Señor, servir, queremos ser de bendición para otros, queremos tomar este ejemplo de negarnos a nosotros mismos, de tomar nuestra cruz cada día y aún a veces ayudar a otros a tomar la cruz, a ayudar a otros a batallar con sus problemas, con su necesidad. Señor, ayúdanos a cambiar, a dejar de estar mirando, ser tan egocéntrico, estar viviendo para lo que quiero y a veces afligirnos por cosas que no son tan importantes, que tienen que ver con nosotros, y poder ser de bendición a otros. Ayúdanos, Señor, a ser
el reflejo tuyo aquí en la tierra, caminar contigo, ser como tú, Señor. En este día no queremos enfocarnos en nuestras necesidades, sino, Señor, queremos, Señor, ser un instrumento tuyo. Amén. Amén. Muy bien, nos reencontramos mañana a las 11 a.m. con nuestro devocional Impacto de Fe. Recuerden los hombres que quieran participar esta noche de la reunión de hombres, comuníquese por privado conmigo. Ahí tienen mi WhatsApp en la página. Se comunica por privado, así podemos coordinar. Muy bien, le doy a nuestra voz en off para que se despida. Muy bien, que pasen una hermosa tarde, que el Señor los bendiga y mañana día de testimonio, no se olvide. Nos vemos, que el Señor les bendiga. Chao. Todo el que se sienta cansado y cargado, vaya a los brazos abiertos de Cristo. Santo, Santo, el que resucitó a los 3 días de su muerte, por los siglos de los siglos siempre reinará. El cuerpo se hizo carne, su sangre en la cruz del Calvario hizo derramar por tu perdón, por mi perdón. El que vive y reina pronto llegará. Solo tienes que creerle y